Recording in progress. Bueno, saludando muy cordialmente a nuestros colegas senadores, por supuesto también a los invitados que se encuentran hoy día presentes y en especial al ministro. Damos inicio a esta sesión, dando de inmediato la palabra al señor secretario, se da cuenta. Sí, señora presidenta, se han recibido en esta secretaría las siguientes comunicaciones y solicitudes. Ha llegado un oficio del director nacional del CNJMIN, mediante el cual remite informe de glosas correspondiente al primer trimestre 2022. Esto es el presupuesto. Asimismo, hay solicitudes de audiencia del Consejo Directivo del Coordinador Eléctrico Nacional para exponer acerca de la labor del organismo y las tareas planificadas para este periodo, del directorio del sindicato Turnados Codelco Chile División Ventana para exponer los impactos o efectos que podría generar la modificación de la ley 19.993 de la continuidad de la Fundación y Refinería Ventanas. Por último, el asistente político de la Embajada de Israel, señor Eitan Bloch, a solicitud de la embajadora Rosenberg, que piden recibir el miércoles 11 de mayo a los expertos en recursos hídricos, señores Giskel Lichfield y Diego Berger. Muy bien, entonces se toma conocimiento y fijaremos algunas acuerdos, tomaremos algunos acuerdos y por supuesto fechas para los solicitudes de invitación. Sí, puntos varios, o sea, o más bien ofrezco la palabra a los senadores. Es una pregunta solamente. ¿El presidente del directorio de Codelco Chile cuándo quedó reagendado en definitiva? Sí, si me permiten, de cierta forma informarles que efectivamente él estaba convocado para el día de hoy. Yo echo de menos la cuenta las excusas, que no sé si llegaron o si llegaron, se expusieron, pero creo que sería interesante saber porque entiendo que él solicitó además un cambio de fecha, pero de la misma manera le solicitamos a él que nos presentara una fecha estimada que él pudiera venir, pero al mismo tiempo no sé si llegaron a excusa. Señora presidenta, al respecto, a través de la Secretaría se hicieron las consultas respectivas y se va a tener que reagendar con una fecha posterior. Ha manifestado que por problemas que tenía de agenda no podía venir, pero además la fecha que teníamos prevista del 11 también se encontró que tiene una actividad con sindicatos de La Serena, entonces está viendo la fecha para planificar y se va a contactar con su asesor para este efecto. Bueno, lamentable noticia porque estábamos convocados justamente y había estado propuesto desde la primera sesión de esta comisión, así que reiterarle la invitación en las fechas que hemos acordado y que si hay alguna excusa o inconveniente nos las haga saber de manera formal, que es lo que corresponde. El presidente indicó hace pocos días que había mandado una excusa. No sé si, bueno. Para que lo verifiquen nomás. Secretario. Perfecto, entonces vamos a ver si llegó alguna excusa. No sé si alguien... Sí. Senador Esteban Velázquez. Gracias, presidenta. Saludar al ministro, a su equipo, a cada uno de los colegas. Planteárselo a usted y a la comisión, presidenta, tiene que ver con un proyecto que salió el año pasado de esta comisión y que probablemente va a ser parte del debate. No sé si en la reforma tributaria que irá a presentar el gobierno y el proyecto de royalty minero al cobre y al litio, que como nunca creo que ha ido o debería tomar la importancia necesaria, en el que en algún momento teníamos diversos puntos de vista, pero hoy día si nos damos cuenta de la cantidad de planteamientos, solicitudes, demanda que tiene la ciudadanía, los distintos sectores políticos muy legítimos de cómo afrontar la situación económica que está viviendo el país, pero pocos han planteado respecto a fuentes de financiamiento de este tipo de solicitudes, de necesidades que tiene la ciudadanía. Y me parece que esta comisión puede adquirir una interesante relevancia. Salió un interesante proyecto aprobado entre el año pasado y este año de esta comisión. Entiendo que está en la Comisión de Hacienda y el planteamiento, para no extenderme, presidenta, es que podamos pedir que el proyecto vuelva a la Comisión de Minería para saber además el planteamiento del actual gobierno, qué piensa respecto a la posibilidad de nosotros de conocer más en detalle de los parlamentarios que acompañaron la discusión, eventualmente tener un espacio diferente de discusión para también otorgarle esa importancia que tiene, que cada vez que el tiempo ha pasado ha cobrado, yo diría, esencial hoy día importancia como fuente de financiamiento, porque hoy solo
escuchamos es solicitudes, pero eso hay que financiarlo. Y creo que hoy día esta comisión puede entregarle al país interesante noticias, pero también conocer el detalle, por eso la virtud es que pudiésemos a lo mejor en conjunto pedir que pueda volver ese, no sé, respecto a cómo le llaman, técnica legislativa, si es posible. Presidenta, ese planteamiento. Gracias. Gracias, senador. Le voy a hacer la palabra al secretario, que me indica que ha habido un procedimiento previo en ese sentido. Sí, ese proyecto fue despachado por la comisión luego de una intensa tramitación. Fue a la comisión de Hacienda, como dice su señoría, efectivamente, pero el Ejecutivo iba a presentar respecto a una propuesta, puesto que el proyecto prácticamente era, digamos, tenía que recibir patrocinio ejecutivo, era hacía toda referencia de tributo. Entonces estaba en esa disyuntiva y el Ejecutivo iba a hacer una propuesta en ese sentido, de tal manera de formalizar, digamos, lo que se había acordado o hacerle sugerencia. Pero eso está viendo Hacienda en este momento, porque hay un problema, digamos, de patrocinio. Igualmente sería importante oficiar al Ejecutivo a ver cuál va a ser el destino que va a tener ese proyecto y cuáles son los plazos en el caso que se presenten indicaciones. Luego de aquello solicitar formalmente pudiéramos, en la sala habría que hacerlo, ¿cierto? Que volver. Ya. Pero no sé, sería interesante tener información respecto a eso y si no, bueno, cursar la solicitud. ¿Sí? Claro. Gracias. Gracias, senador. ¿Puntos varios? Senador Provence. Gracias, presidenta. Tengo una minuta que me entregó el senador Kusanovich sobre un planteamiento que le hace la gente de Punta Arenas, que son la Asociación de Transporte de Camiones de Tierra del Fuego, donde ellos participaron en una licitación, la cual hasta el día de hoy no ha sido resuelta por ENAP. Entonces nos piden si esta comisión puede oficiar ENAP para que entregue una respuesta con respecto a lo que plantean ellos desde ya. Yo se lo voy a dejar al secretario la minuta que me entregó el senador para que después usted con el secretario vea cómo redactan la. Gracias. Muy bien, entonces habría acuerdo para oficiar en A por intermedio, ¿cierto?, de la propuesta que ha hecho el senador Proes como comisión. Entonces lo aprobamos y lo enviamos además como solicitud de información. Muy bien, bueno, ¿no hay más puntos varios? No me quedó claro, ¿en qué momento entonces podríamos pedir que venga? ¿Hay impedimento alguno como para que regrese antes Claro. No, correcto, pedirlo allá. Tiene que salir de Hacienda. Por lo que yo entiendo, y a ver si el secretario nos corrige, hay una propuesta, un proyecto que no tendría, al parecer, el patrocinio del Ejecutivo. Y lo que va a ocurrir es que lo va a revisar, lo va a diagnosticar, me imagino, el Ejecutivo y va a generar digamos, el destino que vaya a tener aquel. Tanto eso ocurre y nos informemos de aquello, podemos igualmente solicitar si va a surtir modificaciones, si eventualmente se va a patrocinar, si no se va a patrocinar, y una vez conocido aquello, podríamos solicitar obviamente que viniera a esta comisión. Yo creo que en eso no hay problema, siempre y cuando, ¿cierto? Los tiempos legislativos lo permiten, y si es que el proyecto ya se presenta indicaciones, eso a lo mejor sería improbable, si no, con el acuerdo de la sala. Sí se representa, como el señor Provence, que es el único que viene de la comisión antigua, uno de los temas, bueno, uno o dos temas preponderantes, aparte del royalty, fue si las indicaciones eran admisibles o no eran admisibles. De hecho, se planteó y se votaron la inadmisibilidad de todas y se aceptó la admisibilidad. Ya. Visto esto, digamos, el Ejecutivo, por lo que entiendo, iba a preparar una norma de reto a partir de este proyecto, iba a hacer una propuesta. Y eso lo iba a presentar en Hacienda porque el proyecto ya fue despachado en su segundo informe, venció el plazo de indicaciones, que fue ampliado como 5 veces, 4 veces. Y eso lo iban a hacer el Ministerio de Hacienda. Eso es la información que yo tenía a lo último. Ahora, con respecto a si después lo pueden pedir, bueno, efectivamente después de eso quizás se podría, pero digamos, porque lo que entiendo es que se va a reformular el proyecto, sobre todo por el tema de la admisibilidad. Pero para mejor resolver, como se dice, generemos el oficio a fin de que se nos informe y que además tengamos a lo mejor certeza de cuál ha sido la agenda que lo tiene. Agenda es Express. Y luego de eso generamos, como decía el secretario, la solicitud. Presidenta, los tiempos del gobierno, ¿cierto? No los vamos a manejar nosotros, pero sí, quizás al interior del Senado no hay impedimento, en lo que yo quiero estar seguro, de que pueda regresar a la comisión. Sí, por supuesto, la sala entiendo que lo tiene que autorizar. Que yo creo, podríamos pedirlo. Teniendo en cuenta la información actualizada, podríamos tomar el acuerdo de la comisión y solicitarlo a la sala a nombre de la comisión.
que retorne a nuestra comisión de minería. Senador Proes y luego el senador Durana. Gracias, presidente. A lo mejor una sugerencia, ¿no? Que el secretario pudiese entregar a la comisión un relato de qué fue lo que se discutió en esa comisión para que de alguna manera todos sepamos cómo salió de acá Claro. y qué es lo que qué es lo que podría hacer el Ejecutivo. Nosotros personalmente, como la Secretaría declaró el proyecto inadmisible, nosotros hicimos reserva de constitucionalidad a la espera de que el Ejecutivo se hiciera cargo del proyecto y pudiésemos votarlo todo a favor. Yo soy del norte y obviamente me interesa que se haga, pero en la medida que esté dentro de los rangos constitucionales. Y si el Ejecutivo la va a patrocinar, obviamente es un paso importante para poder sacar esto. Entonces, quizás para que todos tengamos un conocimiento de lo que se trató, quiénes fueron los que expusieron y todo, cuáles fueron las posturas de las propias mineras, porque en este tema también se hizo una petición que finalmente no se tomó, de que todos los minerales van a pagar por igual, siendo que las rentabilidades son distintas dependiendo de la época en que estén, si están en baja o en alta. Y eso quedó ahí, pero había un ánimo de la comisión de aprobarlo de todos, salvo por este tema de la inconstitucionalidad que se dejó como reserva, porque no estaba patrocinado por el Ejecutivo. Entonces yo creo que el secretario podría entregarnos un informe en la próxima sesión para que todos estemos informados de qué fue lo que salió de la comisión. Muy bien. Gracias. Muy bien, me parece una buena propuesta. Es más, yo quisiera que se nos entregara en forma previa a la sesión de comisión a fin de que pudiera llegar a nuestros correos, lo de nuestros asesores, cómo ha estado, digamos, el diagnóstico y en base a eso generamos el punto de la próxima sesión. Presidenta, tal como me Perdón, recuerda. senador Durana. Sumado lo planteado por el senador Proens, sería importante saber cómo este proyecto es una moción parlamentaria, salió de minería, se aprobó en general y en particular en la sala y volvió a Hacienda, saber efectivamente cuál es la voluntad que tiene la Comisión de Hacienda, si es que va a esperar el proyecto de gobierno o lo va a sacar. Porque eso también sería importante como para poder entregar una información completa. La información que tenemos, que lo estaba confirmando con el asesor de la presidenta, es que esta cuestión se iba a incluir en el proyecto de reforma tributaria. Y eso será la última información que tenemos, digamos. Bueno, tengamos el diagnóstico y generamos en razón de aquello. Bueno, nos corresponde entonces dar la bienvenida al ministro Claudio Huepe, ministro de Energía, a sus asesores, al jefe de unidad de biocombustibles sólidos, señor Nicolás Zamorano, que entiendo le acompaña. Y bueno, como ha sido la convocatoria de esta comisión, corresponde continuar el estudio del proyecto de ley que regula los biocombustibles sólidos. Y no sin antes, si me permiten, solicitarle tal vez, ministro, alguna información relativa a los anuncios que se han señalado esta semana en razón, ¿cierto?, de los fondos para combustible, lo que va a ocurrir con el tema del gas, lo que va a ocurrir con la posibilidad, ¿cierto?, de generar ahí una, como se dice, una limitación al alza de los precios de la energía eléctrica. No sé si nos pudiera generar algún tipo de información, si los proyectos se van a ingresar, por dónde, no sé si tenemos algún tipo de anuncio que usted nos quisiera a lo mejor adelantar o bien alguna información en relación a esos temas antes de comenzar desde luego con la convocatoria de esta sesión que tiene que ver con este proyecto. Le cedo la palabra, le saludo y le aprovecho de consultar. Muchas gracias. ¿Me escuchan ahí? Sí. Bien. Gracias. Tengo una presentación. Pero es que no está. Perdón. Creo que se puede poner así ahí, ¿no? Ahí agrandarlo, sí, ¿no? Para que se vea
¿Lo completo, pantalla completa? ¿En alguna parte aquí? No sé por qué están... Está en los computadores, entiendo la presentación que el ministro va a exponer. Ahí decíamos pantalla completa, perdón. Yo todavía tengo. Denos un segundo nomás para solucionar este pequeño impasse tecnológico. Siguiente. Ahí. Pantalla completa. Ya, ahora sí. Bien, gracias. En realidad quería partir por la segunda lámina un poco para... se me empañan los lentes con esto. Quería mencionar, aquí lo puedo ver, un poco, antes de pasar a la discusión del proyecto de biocombustibles sólidos, quería mencionar que esto es parte de un paquete de medidas energéticas, ¿sí? No sé si me escuchan ahí. ¿Sí? Bien. Tenemos tres, aparte de este proyecto, tenemos tres otros proyectos que son de presentación ahora más o menos inminente. Uno, el del FEP, el del Fondo de Estabilización de Precios del Petróleo, que fue anunciado y firmado el día lunes. Después está el proyecto de ley de estabilización de la cuenta eléctrica, que en realidad se llama ahora Fondo de Protección del Consumidor. ¿Sí? Estoy bien en la... ¿sí? Y el proyecto de ley para incrementar la competencia en el mercado del gas, o más bien diría yo, para perfeccionar el mercado del gas licuado de petróleo. Y esos tres proyectos, bueno, si quieren después podemos hablar de ellos también, porque son proyectos que van a entrar, ya sea, creo que el del FED puede haber ya entrado probablemente, pero van a entrar a esa discusión también aquí en la Cámara, en el Congreso. Me quiero partir ahora con la discusión del proyecto de ley de biocombustible, que es el de una discusión inmediata. Ahora sí. Este proyecto es fundamental para comenzar un proceso de regularización y de descontaminación de las ciudades del sur de Chile. Lo que tenemos nosotros hoy día, como ustedes saben, es que del orden de 80-90% de las viviendas de Rancagua al sur de Chile tienen instalaciones con leña. En algunos casos mayormente calefacción, pero también en algunos casos también cocción a leña. E incluso en algunos casos también sirve para agua caliente sanitaria. El problema que eso nos ha acarreado con el tiempo es una serie de problemas, bueno, ambientales, tanto por la contaminación producida como por el impacto sobre el recurso mismo, que en algunos casos es extraído de manera no sostenible en el tiempo y por lo tanto no significa que estamos perdiendo nuestro recurso básico, que es la leña, digamos, los árboles que permiten generar la leña. Y es por eso desde hace más de 15 años se inició esta discusión de cómo avanzar en la transformación del sector de leña. Y el primer paso para esa transformación es este proyecto de ley. No es el último, es el primer de... Y eso porque los estudios muestran que es inviable en el largo plazo el uso sostenido de la leña de forma individual en las ciudades de un cierto tamaño. Por lo tanto, inevitablemente vamos a tener que hacer una transformación productiva ahí radical, pero que va a tardar 10, 15 o quizás 20 años en hacerse y por lo tanto tenemos que dar este primer paso para avanzar a un mínimo estándar de calidad. Entonces, ¿qué es lo que establece justamente este proyecto? Un estándar permite generar especificaciones técnicas para la calidad de la leña y también para estandarizar u homogeneizar la venta de la leña, porque hoy día se vende de distintos modos. Se vende por ruma, por metro ruma, se vende por bolsa, se vende por saco, etcétera. Y por lo tanto debe estandarizarse para que los consumidores también puedan comparar y elegir adecuadamente la leña. Pero sobre todo, y muy importante,
la estandarización técnica de la leña, pero también obviamente de los pellets, del uso incluso de biomasa de residual, de tal manera de tener un estándar que permita asegurarnos que el uso tiene el menor impacto posible, básica o fundamentalmente por el tema de contenido de humedad, que es lo que más afecta la calidad, la combustión de la leña o de otros biocombustibles y por lo tanto lo que también afecta el impacto ambiental. A mayor humedad la combustión es más imperfecta, digámoslo, y por lo tanto hay mayor emisión en particular de material particulado, que es lo que nos preocupa, material particulado grueso y material particulado fino. Entonces, ¿qué establece el proyecto de ley? Registros obligatorios para productores y consumidores, esta capacidad de estandarizar. La certificación que hoy día se hace, pero que es voluntaria. Y, por lo tanto, también obligaciones para el transporte y, sin embargo, excluye particularmente, y esto es muy importante para que no se produzca una confusión, el autoconsumo y los usos tradicionales de la leña. El autoconsumo, es decir, las personas que en sus viviendas, en sus hogares, sobre todo en los sectores rurales, tienen, por ejemplo, desechos de sus propias actividades o sus propios árboles o de sus propios desechos orgánicos y los queman en sus calefactores, ¿cierto? Eso está excluido de esta ley expresamente, así como los usos tradicionales de la leña entre comunidades originarias. Hay una gradualidad para que esto se incorpore, va a haber también un reglamento específico y vamos a tener un plan de fiscalización que es muy importante asignado a la SEC. Hoy en día la SEC no puede fiscalizar la leña justamente porque no es legalmente un combustible. Por lo tanto, no está dentro del ámbito de las posibilidades de lo que la SEC puede hacer. Voy a mencionar aquí algunos datos de la leña solamente para ver cuán importante. Si nosotros nos fijamos, hoy día tenemos muchos problemas, como sabemos, con la parafina, el GLP, ¿cierto? También. Pero si nosotros nos fijamos, más o menos las estimaciones es que en calefacción la leña es por lejos mucho más importante. Debe ser, todos estos datos son algunas estimaciones, pero estamos más o menos hablando entre 2/3 y 3/4 de la energía, digamos, utilizada para calefacción, está en leña. Por eso se dice que cerca del 70% de las viviendas entre Rancagua y Aysén usan leña, probablemente más si consideramos también cocción y otros usos, por ejemplo, incluso como para agua caliente, etc. Entonces es extremadamente significativa y no se ha regulado hasta ahora y por lo tanto esta es la urgencia de poder hacerlo. Dado además el costo y en particular en la situación actual de hoy, donde los combustibles fósiles han subido significativamente, aunque también la leña ha subido bastante, nos encontramos frente a, además, un tema económico muy significativo. El impacto económico, perdón, el impacto ambiental generado por la leña es importante. Se estima que aproximadamente el 85% de las emisiones del particulado fino de 2,5 micrones es generado por la leña. Y eso significa, por lo tanto, impacto en la salud de las personas en la comuna donde se usa mayormente leña. También implica impacto obviamente de tipo sobre las viviendas, sobre la calidad del aire y por tanto afecta también el paisaje, etc. Además, en gran parte de esta leña, al estar fuera de los mercados formales, no se cosecha de manera sostenible y por lo tanto además significa un impacto desde el punto de vista del cambio climático. Históricamente se ha dicho que la leña es carbono neutral y eso sí es así si es que se cosecha y cultiva adecuadamente, pero no es así si se hace de manera inadecuada, como es lo que está ocurriendo en gran parte de Chile, donde básicamente se está produciendo una deforestación por efecto del uso de la leña. Gran parte de esa más obtenida, una parte de ella más obtenida de manera no siempre legal. Entonces aquí hay un ejemplo para que veamos cuán importante es el material particulado. En ciudades, en particular del sur, hemos tenido estos fenómenos recurrentemente en los últimos años. No lo vimos que hace ya como una década, tuvimos un periodo en que tuvimos que pedir en algunas ciudades del sur que se dejara de usar las estufas de leña en invierno para evitar el problema de la contaminación, lo cual además genera el otro efecto de, por supuesto, no hay calefacción para las personas.
Entonces, ¿por qué es tan importante la certificación y que sea estandarizado para todos? Por el tema de la humedad, porque la humedad cambia radicalmente el nivel de las emisiones. Si nosotros pasamos desde un 35% de humedad a un 5% de humedad, tenemos una baja tremendamente significativa. En el fondo se ve ahí arriba en las emisiones, pasamos desde cuando tenemos el 25% al orden de 5 gramos por hora hasta 45, o sea, ese realmente es un cambio exponencial. Entonces, ese aumento de la humedad, perdón, sí, ese aumento de la humedad tiene un impacto extremadamente significativo sobre el medio ambiente. Y ese aumento de humedad es básicamente, ya sea esperar más tiempo para el consumo de la leña o usar métodos, algún tipo de método, por ejemplo, del secado, que es lo que también se ha promovido hasta ahora por el Ministerio de Energía a través de la Agencia de Sostenibilidad. De ahí la importancia. Nosotros empezamos a construir esto, obviamente, el origen de esto es una moción parlamentaria, pero se empezó a trabajar en este tema desde hace ya por lo menos 3 años, en realidad hace bastante más, se empezó a discutir el tema, pero específicamente se empezó a trabajar en los últimos 3 años para lograr llegar a este momento del proyecto de ley. Y los hitos principales están aquí en la lámina que ustedes pueden ver. Se hizo amplios talleres sobre este tema. La leña es, como ustedes, para los que vienen de regiones más al sur, es un tema crucial, en el fondo, dentro de la discusión permanente, y por lo tanto nosotros tuvimos una interacción con el público, con la ciudadanía, para poder, entender cuáles eran los principales problemas y cuáles eran los temas que ellos veían como las necesidades y las preocupaciones. En todo caso, en una cosa que fue consensual en términos de las discusiones es que se requiere regular la leña. Eso fue un tema que surgió como un consenso básico en todas las discusiones sobre este tema. Además, obviamente hubo discusión parlamentaria, invitados al Congreso, que hay algunos de la lista de la gente que presentó, y durante este tiempo. En resumen, lo importante aquí es que este paquete, este tema de la leña es clave, no lo podemos olvidar en el contexto de la situación actual y de los aportes que se están haciendo para reducir el consumo, los gastos energéticos de la familia. Y de hecho, el tener la leña regulada nos permitiría también, por ejemplo, tener sistemas de apoyo a la familia que hoy día no podemos tener específicos, dado que no es un combustible que sea legal. O sea, en el fondo no es que no sea legal, no existe en realidad como combustible. Entonces, sin eso no podemos avanzar en ningún tipo de apoyo hacia las personas que pudiera ser necesario. Bien, eso es básicamente la presentación. Obviamente que está el detalle de la propuesta de ley que podemos ver ahora, pero quería recalcar esos puntos principales para efecto de la discusión. Muy bien, gracias, ministro. No sé si alguien de sus asesores o va a intervenir en esta materia o prefieren. Muy bien. No sé, senadores y senadores. Tenemos entonces el tiempo de consulta. No sé si alguien. Senador Juan Luis Castro. Gracias, presidenta. Efectivamente, este es un tema extremadamente sensible. Estoy representando a la región de O'Higgins en el Senado, que es el inicio del sur del país, pero dentro de la zona central, con los altos niveles que usted señalaba por su intermedio, presidenta, de consumo. ¿Qué es lo que a mí me gustaría preguntar sobre este tema que tenía una trayectoria ya larga en su debate y que es más que necesario? Siempre ha sido motivo de cierto cuestionamiento, de análisis, hasta dónde en el mundo popular, llamémoslo así, en los sectores vulnerables, va a ser viable, va a ser posible dar este paso, que lo considero necesario, que no vaya en contra de la economía doméstica y de los altos costos que significa el ir trasladándose a otras fuentes energéticas, particularmente en calefacción. Esa es una interrogante que cruza el debate político, hablemoslo con sinceridad, cuando se enfrenta a la ciudadanía, cuando se conversa esto en los lugares en que
no son los sectores acomodados que tienen su chimenea y tienen sus cosas, qué sé yo, sino que en el mundo popular. ¿Cómo lo enfrenta el Supremo Gobierno esto, sabiendo el momento económico que estamos viviendo, sabiendo que este es un proyecto importante, es una iniciativa que queremos apoyar, pero queremos tener también respuestas alternativas a la gente que dice, oiga, ya, pero estamos de acuerdo que es contaminante, todo lo que usted quiera, pero ¿qué hacemos? ¿Cómo? ¿Vamos a ir al gas licuado, vamos a ir a la parafina, que son los temas que usted también ve, ministro, pero que tienen sus procesos regulatorios propios? Esa es la primera pregunta. La segunda pregunta es, ¿de qué manera hoy se está controlando la humedad? Yo tengo en Rancagua, Machalí, que está conurbado, deben ser muy pocos los puntos, deben ser 2 o 3 los lugares donde hay alguna certificación de la venta de leña con control de humedad. El resto, todo, como usted lo ha dicho, es a granel, es por metros cúbicos, qué sé yo. ¿Cómo está mirando el Ejecutivo este paso que hoy día la informalidad en el mercado de la leña es infinita, infinita? Y por lo tanto, ¿qué mecanismos regulatorios de verdad van a existir? Tercero, se aludió a la SEC, la superintendencia. Y yo le agrego también la SMA, la Superintendencia de Medio Ambiente, en todos los que, yo por ejemplo represento el Valle Cachapoal, que tiene 17 comunas que ya entraron en abril en norma, ¿verdad?, de la PM 2.5, que tiene declaración de zona saturada, que tiene obviamente control de emisiones de leña, pero yo le digo una cosa, la SMA a mí me da pena, no sé en las regiones de los distinguidos colegas senadores, está la superintendenta y 1 o 2 funcionarios, y eso es toda la superintendencia región O'Higgins, todo, 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 todo. Si vamos a la SEC, igual, señor superintendente, un par de asesores, punto, para cubrir territorios amplísimos, imposibles de llegar a fiscalizar. Casi terminamos llorando juntos cuando yo visito estas reparticiones, porque no es solo este tema, son muchos temas que tienen que controlar y no pueden. Entonces, ¿cuántos dientes tiene este león que hoy día es un gatito pequeño que intenta, pero que el día de mañana, de verdad, yo sé que hay cosas que no dependen de usted, ministro, pero aquí si el Estado quiere hacerse cargo de pasar a combustible la leña, y si el dato que usted nos da, 72% de los hogares en Chile, en el centro sur del país, tienen presencia de la leña, estamos hablando de una cosa muy magnánima que requiere de verdad un Estado que logre hacer de verdad una ley creíble, una ley sustentable en el tiempo, tanto en el aspecto costo, como le decía, para la ciudadanía, como en la fiscalización del abuso y de la irregularidad que todavía sigue existiendo. Esas son mis preguntas, Presidenta. Ofrezco la palabra antes de darle la palabra al ministro, senador Durana. Solo consultar, dado de que es un tema importante en el compromiso que tiene el gobierno para reducir, obviamente, las emisiones y ser un país que vaya de la mano con el cambio climático. ¿Hay algún nivel de subsidio que va entrelazado en este proyecto sobre la base de que efectivamente la familia chilena pueda postular o pueda tener alternativas que permitan obviamente subsidiar lo que se va a fiscalizar con mucha fuerza, como es la reducción de la leña, en especial aquella que se vende a granel? Creo que lo que ha planteado el senador Castro para las regiones del sur sumamente importante. Yo represento una región del norte que obviamente desde el punto de vista del norte sería las energías renovables. A lo mejor también podrían ser en el sur, pero obviamente que las condiciones son distintas. Por lo tanto, desde esa mirada quisiera saber si es que efectivamente se está estudiando junto a este proyecto un nivel de subsidio para las familias chilenas. Senador Durana, senador Provenza. Gracias, Presidenta. Ministro, nosotros sabemos hace tiempo que la leña es uno de los grandes contaminantes de la zona centro hasta Aysén. Sin embargo, una de las cosas que usted plantea es el control de la leña húmeda. El 95% de la leña que se ocupa es húmeda. Por lo tanto, la fiscalización que hay que hacer sobre ese control para bajar los índices que usted plantea va a tener que ser muy riguroso y de una manera muy eficaz, porque de lo contrario
esta ley puede terminar en buenas intenciones, pero no logrando el objetivo que se busca. El 95%, insisto, es leña húmeda la que se consume y eso es mucho con respecto a lo que estamos hablando. Entonces, lo otro es, una cosa es certificar la leña y se van a certificar los lugares de venta, porque una cosa el que la produce, se la entrega a un tercero para que la venda, ese punto de venta va a estar certificado también con respecto a que cumpla todos los estándares que usted ha planteado en esta presentación. Gracias, presidente. Gracias, presidenta. Bueno, este proyecto con Juan Luis, el senador Juan Luis Castro, en la Comisión de Minería de la Cámara de Diputados, se discutió y la verdad que me pareció bien interesante. Yo creo que llega bastante macizo, no obstante, usted y esta comisión va a hacer los alcances necesarios. De hecho, fue presentado por parlamentarios de distintos sectores políticos y el gobierno, debo reconocer que también hizo una propuesta, ordenó, sistematizó, bien interesante. Decirle también que hubo bastante participación ciudadana, de hecho, comunidades representantes de pueblo originario, comunidades llegaron en el espacio que había para lo que alcanzamos a legislar y sale de la Cámara de Diputados. Y mi consulta, y si no la solicitud, porque se ha planteado en términos generales, el senador Castro lo manifestaba, vamos a tener en detalle, en concreto, una política fuerte de ocupar efectivamente las energías renovables, limpias, como política, y no como pequeños avisos que a veces no acostumbran los gobiernos, pero que no concretan, de norte a sur, en todo sentido. O sea, tenemos energías eólicas, fotovoltaicas, verdes, la que pidamos. Porque claro, el tema de la leña, yo creo que no se va a poder dar cuenta de toda la fiscalización. Las superintendencias son nombres de superintendencia, no va a tener los recursos para todo. Cernejomín, no estamos acordando probablemente, aduanas, es decir, los entes que tienen que estar controlando lo que acá se legisla, lo que los gobiernos pretenden, lo que los ciudadanos confían. Los organismos hoy día están con pocas herramientas. Importante empezar a avanzar, pero no sé si consultarle o bien solicitarle al ministro en su momento saber, ¿cierto? Mire, de norte a sur, esto es lo que nosotros, porque a veces hay descoordinaciones con el Servio, me reunió una serie, y que no usan los recursos, los subsidios que se entregan, por lo menos se construye y no está el panel solar. Yo diría que ahí nos falta saber en detalle y en concreto cuánto vamos a usar, pero en términos domiciliarios. Tengo un panel, lo más probable es que nos ahorremos el gas, el subsidio este y el subsidio otro, que los subsidios son imposibles de sostenerlo para cualquier gobierno en el tiempo. Más que nada eso. Gracias, presidenta. Gracias, senador. El senador Castro, antes. Sí, solamente, gracias, presidenta. El artículo transitorio. El tercero transitorio. Siento yo que deja en desmedro a la región de O'Higgins y al Maule, en el caso de O'Higgins que yo represento, teniendo declaración de zona saturada por material particulado fino PM2.5 ya hace bastantes años, la coloca para su entrada en plena vigencia 3 años después de publicado el reglamento. Yo no sé si el 2030 esto estará viendo la luz o no. O sea, me parece un plazo excesivo, sinceramente. No sé ahí el detalle por qué el Ejecutivo tiene una razón, o ojalá quisiera entender un fundamento, o qué piensa al respecto, porque me parece poco sostenible una latencia de esa envergadura para una declaración vigente de zona saturada por el material particulado fino. Por favor. Gracias, senador Castro. Yo en el mismo tenor me voy a permitir cederme también la palabra. Claro, efectivamente la letra A no, señala que la región a la cual yo represento orgullosamente, la región de Ñuble, sumada a la de Biobío, la Araucanía de los Ríos, los Lagos y Aysén, el plazo que operaría sería 1 año transcurrida la publicación de la ley, y en el resto 5 años, digamos, en regiones comprendidas. Entonces también, al parecer nuestro, ya los tiempos y las condiciones, sobre todo catastróficas, que tenemos en regiones a propósito de la contaminación, pareciera ser un plazo muy extenso. Creo que de la misma manera, y yo me sumo a las consultas que han hecho los colegas senadores, aprobada esta ley, declarado cierto combustible, ¿cuál es el plan que el Ministerio va a abordar respecto a cómo
generar no solo un respaldo respecto a aquellos que venden, comercializan, porque esto también genera empleo. Hace unos años atrás, a propósito del gobierno de la presidenta Bachelet, se generaron programas donde había certificación, un trabajo permanente con quienes se dedican a este rubro, sobre todo en nuestras regiones, donde sabemos obviamente es uno de los puntos, sobre todo en los sectores rurales, muy relevantes. Las personas no solo comercializan la leña, sino que también se dedican a recogerla, a establecer con algunas forestales que incluso luego de los cortes, las primeras acciones se les otorguen de manera gratuita a fin de con esto sustentar sus hogares. Entonces creo que allí debe ir acompañado además una política pública en relación a cómo abordar esta temática y cómo el acompañamiento se hace carne cuando efectivamente también va a haber, a entender de este proyecto, una fiscalización que en definitiva va a acarrear sanciones. Entonces, creo que ese transcurso, ese plazo de tiempo de acompañamiento debiera a lo mejor exponerse por parte de ustedes cómo se va a enfrentar. Y relevante al mismo tiempo que se nos señale un poco sobre todo en las zonas que hemos mencionado, que está ahí consignado en el proyecto, en donde hay altos niveles de saturación, sobre todo, y de contaminación, y creo que ahí, bueno, se requiere a lo mejor un tratamiento distinto. Y en ese contexto sería interesante también escucharlo, ministro. Le cedo la palabra. Muchas gracias, presidenta. Voy a, responder. Perdón, sí. Perdón, ministro. También en el sentido de que nosotros quisiéramos avanzar, ¿cierto?, sobre no tener este tipo de combustible. Yo creo que hay que, obviamente, al contrario, se avanzar en cómo generamos también otro tipo de mecanismo más, digamos, limpio a propósito de, no sé, paneles fotovoltaicos en casas particulares, otro tipo de energía para la calefacción. Y en ese contexto me imagino que también hay algo pensado y ustedes tienen pensado a propósito de la conversión. Yo aprovecho, bueno, también de saludar a quienes hoy día están celebrando, me refiero a CERA, un importante encuentro respecto, ¿cierto?, a lo que significa las energías renovables. En ese contexto aprovechamos esta instancia también y les solicito de paso a los colegas que pudiéramos enviar una nota de felicitación a propósito que nos han convidado, nos han invitado, no vamos a poder asistir por el tenor de esta sesión. Bueno, lo digo de paso y les cedo la palabra. Muchas gracias, presidenta. Voy a intentar responder. Todas estas son preguntas extremadamente significativas para este proyecto. Voy a partir por una que quizás puede ser más directa de respuesta. Efectivamente, nosotros tenemos, de acuerdo a la ley, fijado un plazo para establecer el reglamento. Y durante ese plazo del reglamento también tendremos que pensar y también tenemos considerado dentro de el proceso de adaptación, y por eso hay plazos también para cumplimiento, de diseñar tanto subsidios como mecanismos de acompañamiento a los diferentes actores, tanto los consumidores como los productores de leña actuales, para que se puedan adaptar a la ley. Eso es lo que nosotros tenemos contemplado en términos de tiempo. Y aquí lo vinculo con los plazos de implementación de la ley. Tiene que ver con que, tal vez debería haber empezado antes por otra parte, pero bueno, tiene que ver con que, eh, considerando que esto es complejo, digamos, dada la complejidad de la adaptación a este proceso, se sabe que requerimos un tiempo, pero al mismo tiempo, para que no fuera tan largo, se partió con aquellas comunas, o aquellas regiones, más bien dicho, perdón, donde normalmente el periodo de uso de la leña es más extenso, básicamente por las condiciones de temperatura. Por lo tanto, por eso se eligió que desde Ñuble hacia el sur, hasta Aysén, digamos, se iba a tener un cierto periodo, y luego en las otras se iba a dar un poco más de plazo, dada la extensión del invierno, y también porque ahí vamos a tener, este proceso va a ser complejo, y vamos a poder aprender bastante para lo que pase en las siguientes regiones. Entonces ahí hay un tema de plazo de adaptación, pero debería partir un poco antes, en realidad, para referirme a lo que mencioné al principio. Nosotros tenemos la convicción, este proyecto venía de larga data, pero tenemos la convicción que
La leña no es una solución de largo plazo para nuestra ciudad. La leña de uso individual, digamos, para ser más preciso. Es decir, no es posible, hemos hecho estudios que muestran que por mucho que incorporemos las mejores tecnologías actuales al uso de la leña, en términos de uso doméstico me refiero, una ciudad de una cierta dimensión nunca va a poder cumplir con los estándares ambientales, va a ser imposible. Y por lo tanto tenemos que tener un camino, por así decirlo, de salida a la leña, un camino que va a ser largo y que tenemos que empezar a definirlo. Esto no se había hecho hasta ahora. Nosotros le hemos pedido a nuestras seremías, porque esto es muy regional, que cada una de las seremías digamos, de Rancagua al sur prepare un plan de salida de la leña y diga cuánto se podría demorar, cuáles son las alternativas energéticas, qué implicancias tendrían localmente, porque digo, esto desafortunadamente no es algo que uno pueda como definir a nivel nacional, es muy variable, incluso de ciudad a ciudad. Y le hemos pedido a la seremía este plan y eso va a ir en paralelo a esta ley. Pero sin esta ley, lo que nos va a pasar es que se nos va a ir aumentando la disparidad en el fondo en nuestros sistemas energéticos. Lo que ya tenemos hoy día es que en la medida en que ciertos sectores con mayores recursos pueden, ¿cierto? Cambian, por ejemplo, sus sistemas de leña, algunas parten la clásica instalaciones, generando sistemas de calefacción centralizada, ¿cierto? Con leña. Luego compran muchas veces como calderas especializadas, lo cual les permite mejorar la eficiencia, etcétera. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Sin este estándar, nosotros estamos aumentando progresivamente la brecha en que hay un grupo de gente que va a seguir utilizando la peor leña, digamos, y las peores condiciones, y hay otro grupo que se va a tecnificar, pero el conjunto, eso no va a reflejarse en una mejora en las condiciones ambientales, sino, como la población crece, un empeoramiento. Entonces, es muy importante relevar este punto de que para nosotros esto no es las soluciones, el comienzo de la solución, es lo que nos va a permitir comenzar a intervenir activamente en un mercado que tiene muchísimos problemas. Y efectivamente, como lo mencionaron los senadores, efectivamente el tema de la informalidad y cómo llegamos, la pregunta un poco del senador Castro, cómo llegamos nosotros a un mercado que informal sin afectar todo un desarrollo económico. Se estima, no sabemos porque como es medio informal, que del orden a 100.000 personas, quizás más, 120.000 personas podrían estar involucradas en términos del negocio en distintos ámbitos. Nosotros queremos que esas personas sean parte de esto, pero también que pasen progresivamente a trabajos de mayor valor y mayor productividad. Muchos de estos son bastante básicos, recolección, ¿cierto? Venta muy básica y no son trabajos, por así decirlo, que generen gran valor económico para aquellos que se dedican a ello. Entonces, y eso por eso es tan distinto el uso rural o el uso tradicional de la niña que el uso comercial de la niña. Entonces, lo que nosotros tenemos que hacer es dos cosas que van en paralelo. Este proyecto de ley, como digo, es una avenida muy importante, pero es necesaria, pero no suficiente. En paralelo, en el fondo, tiene que ir todo el otro proceso de salida y de desarrollo, de apoyo a las leñeras, por ejemplo, para que actualmente se llegan las leñas, a pasar a otros ámbitos. Entonces, nosotros creemos que temas como la calefacción distrital, por ejemplo, que vamos a enfatizar y que probablemente vamos a tener algún tipo de proyecto un poco más adelante, son fundamentales para la transformación productiva. Entendemos, a eso quiero recoger finalmente, que esto no es suficiente. Esto es necesario, pero no suficiente para solucionar el problema. Respecto, bueno, al impacto económico, nosotros tenemos aquí dos cosas. Uno, el impacto económico sobre aquellos que trabajan en el sector y ahí creemos que nos podemos ayudar a través de la formalización, fiscalización, mejorar sus condiciones y eso también debería significar efectivamente un aumento en el precio. Ahora, eso no es algo por sí mismo negativo. ¿Por qué? Porque aquí hay un tema de eficiencia. Entonces, si hoy día, voy a inventar, se consumen, ¿cierto?, 100 unidades de leña, por decir una cantidad, de baja calidad, es decir, con alta humedad, producen una cantidad de calor. Podemos consumir bastante menos, vimos un poco el ejercicio, toda esa cantidad de calor se pierde en el fondo en material particulado, se pierde en la eficiencia. Podemos consumir bastante menos, ¿cierto?, en cantidad total,
y generar el mismo calor y el mismo bienestar en las familias. Esto va aparejado obviamente a el tema de la eficiencia energética, y ahí es muy importante. De hecho, nosotros tenemos como proyecto algo inédito en Chile, que es un proyecto de intervenir 400.000 viviendas para incrementar su eficiencia energética. Entonces, lo que nosotros debemos cuidar en el fondo es asegurar que efectivamente se use eficientemente también, para que las personas, si bien van a tener una leña un poco más cara, pueden tener también menos consumo en cantidad, y por lo tanto el gasto final es el mismo. Pero déjeme señalar también un punto. Tenemos bastante evidencia de que en la práctica, en muchas partes, la leña, como no se puede fiscalizar adecuadamente, como no se sabe exactamente la calidad, se acerca mucho la leña completamente no fiscalizada de aquella certificada, el precio. Porque en el fondo, para el consumidor es muy difícil saber. Además, pasa lo siguiente: como no están estandarizados los pesos ni las cantidades, resulta que uno va y compra, y puede comprar, no sé, el metro Ruma, estoy inventando, y el metro Ruma una vez puede ser de un tamaño, y la otra vez puede ser mucho menos, y la otra vez puede ser mucho. Es muy difícil de seguir. Por lo tanto, si bien uno puede, si uno usa parámetros objetivos, probablemente va a visualizar un aumento del precio estándar de la leña por una unidad estandarizada. Lo que nosotros hemos estudiado es que el impacto desde el punto de vista del gasto podría ser bastante menor, por efecto justamente de la estandarización y por efecto de una leña más seca. Pero para que eso se haga, tenemos que lograr tener este sistema estandarizado que nos permita, por ejemplo, asegurar un cierto porcentaje de humedad base para toda la leña. Respecto a la SEC, efectivamente nosotros en este proyecto de ley se le asignan recursos a la SEC para que comience el proceso de certificación. Hay también mecanismos, y aquí voy a hablar un poco más de lo que estamos hablando con la SEC en general. El senador acaba de hacer una discusión muy certera de la situación de la fiscalización en todo Chile, donde los números de fiscalizadores es muy bajos. Y lo que eso nos genera problemas, no solo en la leña, nos genera problemas en el nivel de las instalaciones eléctricas, por ejemplo. Hoy día todas las estimaciones muestran de que probablemente el 40-50% de las instalaciones eléctricas de Chile no cumplen la norma. Probablemente en términos de gas pasa algo bastante similar. No se cumplen las normas estándares, incluso cuando se construye la vivienda, se construyen muchas veces y ya no cumplen la norma. Entonces, estamos trabajando con la SEC en general para diseñar mejores mecanismos de fiscalización, dado que es imposible en el fondo hacer esta certificación de todas las o fiscalización en todos los casos posibles. Entonces, estamos estudiando diferentes mecanismos que permitan, por una parte, mayor cumplimiento normativo, ¿cierto? Sin afectar, sin tener que implicar un aumento enorme de recursos en términos de personal o equipamiento. Sin embargo, eso no quita que no haya que aumentarle, por eso nosotros tenemos una partida presupuestaria asociada a esta ley, digamos, para poder aumentar la especialización, sobre todo en este tema. Pero el tema de fiscalización es clave, usted tiene mucha razón, senador, y sobre todo cómo logremos llegar a las personas para el cumplimiento. Cómo vamos a tener que, dentro del diseño de ese periodo de ajuste, digamos, las campañas educativas con las personas van a ser clave, las campañas de que para aquellos sectores que tienen los peores sistemas tecnológicos cambien a por lo menos sistemas razonables, es lo más importante, porque insisto, esto no va a solucionar el problema. No va a solucionar el problema, pero lo que no podemos permitir es que siga habiendo gente que usa braseros, por ejemplo, en la ciudad, que eso es algo que ya no debería existir, o leñas que prácticamente de combustión abierta. Esas cosas deberían, por lo menos con eso podemos, si no solucionar el problema, por lo menos podemos mitigarlo un poco. Respecto a el tema del uso de otras energías, un punto importante. Efectivamente, nosotros con esto no queremos descartar el uso de los biocombustibles, sino más bien queremos dos cosas. Uno, formalizar el uso de los biocombustibles actualmente, y lo que sí también en paralelo queremos buscar el potencial de uso de biocombustibles de otra forma. Lo que se ha visto en bastantes partes del mundo, tiene un tema de costos importante, pero que se ha visto que solucionan en algunas partes del mundo, es el uso de biocombustibles, pero de manera colectiva. Es decir,
se usan calderas de alta eficiencia, muy poco emisiones ambientales, biocombustibles de procedencia, digamos, cosechados, de manera que son sostenibles, etcétera, y se distribuye el calor de manera colectiva. Eso es algo que tenemos que estudiar y nosotros estamos empezando, esperamos lograr hacer al menos un piloto relevante, ojalá que todas las regiones del sur de Chile, eso es lo que esperamos hacer durante este periodo, por lo menos un piloto, porque la verdad es que el problema que tenemos en Chile es que no sabemos ni las dificultades técnicas, ni los costos real de hacer esto, ni su funcionamiento, ni la adaptación cultural. Y aquí quiero hacer una pequeña digresión. Aquí hay un tema sumamente importante y por qué también tiene que haber tiempo en esto. Porque en muchos hogares están diseñados con la lógica de una calefacción a leña, y eso incluye el espacio común que se comparte en el hogar, ¿cierto? Que tiene una calefacción a leña como el eje. Entonces hay todo un proceso de transformación que también es cultural y por lo tanto no puede ser de un día para otro. Tiene que tener tiempo para adaptación, porque es una cosa a la gente a la cual las personas están habituadas, es su costumbre, es su uso, y entonces por lo tanto va a haber un proceso largo en ese sentido. Entonces no es que queramos eliminar el uso de los biocombustibles de la calefacción, sino acotarlo y usar otros mecanismos cuando sea necesario, pero usar los biocombustibles cuando se pueda también. Son un combustible que es propio, que nos permite tener, a diferencia, por ejemplo, de los combustibles fósiles, ¿cierto? Que tenemos que importar, como el gas licuado, ¿cierto? Ya saben el problema que tenemos hoy día con el gas licuado de petróleo, y tampoco son inocuos ambientalmente. Los biocombustibles bien cosechados, bien utilizados, podrían además ser una mejor solución en el plazo para algunas situaciones que, por ejemplo, el gas licuado de petróleo o la parafina. Pues. Eso más o menos, no sé si respondí, creo que respondí todas las preguntas. Sí, y hay algunos temas, como dije, que son parte de una relación más amplia. Por ejemplo, la SEC, que efectivamente esperamos tener pronto. Como ustedes saben, hay un concurso que comienza ahora para una nueva superintendente de la SEC. La idea es un poco también renovar las prácticas de la SEC. Ha sido muy eficaz en poner resultados en ciertos ámbitos, pero no en otros. Hay también una distancia muy grande, creo que alguien lo mencionó, en información para la ciudadanía. La ciudadanía muchas veces no está al tanto de las normas cambian, etcétera. Entonces hay todo un tema de cómo se llega a la ciudadanía para que también involucrar a la ciudadanía en estos cambios que son sustantivos. Esto es un cambio realmente este cambio no es un pequeño cambio, no es que es un ajuste a un sistema, estamos cambiando toda una forma casi de vida de los hogares de gran parte de Chile. Entonces es un cambio relevante. Pero por eso digo, este es el punto de partida. Gracias, ministro. La verdad es que estamos muy sobre el tiempo, pero igual quisiera hacer un par de comentarios a razón de lo que usted ha señalado. Creo que, al igual como uno solicita muchas veces en salud el autocuidado, creemos que tenemos que avanzar también en la autofiscalización. Y creo que en ese contexto no supone sino que también educar, y sobre todo en comunas, en regiones como las que nosotros nos toca representar, en donde efectivamente no solo representa el 72%, a lo mejor mucho más de lo que significa la calefacción en un hogar, probablemente mucho, y eso nosotros lo sabemos, es el único mecanismo que tienen para aquello. En ese contexto supone también una inversión pública en lo que usted ha señalado. Yo creo que avanzar sobre, obviamente, mecanismos de calefacción comunitarios, por ejemplo, sería muy interesante. Lo mismo respecto a medidores de humedad. Yo creo que hoy día la tecnología está tan avanzada que pronto generar en cómo las personas pueden, no sé si será muy complejo medir la humedad de su leña de manera particular o en su vivienda. Entonces, a lo mejor el otorgamiento de aquello a un número importante de viviendas creo que sería sumamente interesante porque usted lo ha señalado y es claro, no vamos a evitar el consumo de leña, pero sí podemos perfeccionar que aquella que utilicemos cumpla los estándares de los cuales hoy día este proyecto se está haciendo cargo y donde supone políticas públicas, mecanismos, medidas de corto plazo, que a lo mejor significan una inversión no muy alta, pero que sustantivamente mejoran y obviamente avanzan
hacia aquello que muchas veces se espera que se haga solo desde el Estado. Y lo último, la priorización. Yo creo que es sumamente importante señalar que si aquí hay formas de conversión, deben ser priorizadas aquellas regiones donde nosotros tenemos los más altos índices de saturación o de contaminación por esta causa. Por tanto, creo que allí, sin duda, que Ñuble, Biobío, otra, la sexta región, deben mirarse también. Siento que hay allí una prioridad que ojalá se asuma por el Ejecutivo y que obviamente el Ministerio lo tome en consideración. No sé si alguien quiere intervenir. Tenemos escasos minutos y tenemos que votar esto en general y en particular, dado que este proyecto tiene discusión inmediata hoy día. Así que, el senador Castro, y luego le damos la palabra al jefe de gabinete. Sí. Bueno, no tenía noción de que estaba con discusión inmediata. Me sorprendió, pero puesto así las cosas, entonces, ¿hay ánimo del Ejecutivo de que haya indicaciones en esto o no? Por hacerle bien sincero, porque si nosotros vamos a tener que colocar el timbre y yo tengo que avalar que mi región quede con 3 años de espera después del reglamento, yo me siento en un problema. No del proyecto entero, pero sí de esta parte sustantiva. Por eso le hablo de las indicaciones. ¿Cuál es el margen que tenemos, ministro, para poder adecuar algunas cosas dentro de este proyecto? Por favor. Todas las adecuaciones que puedan mejorar el proyecto, por cierto, lo que nosotros quisiéramos que esto pudiera obviamente salir lo antes posible, la importancia de comenzar este plan de modernización. Entendemos que el tema de los plazos es uno de los temas más sensibles justamente porque efectivamente tiene un tema de que el ajuste es un poco, se hizo, digamos, pensando como en grandes bloques, un poco para poder abordar grandes bloques. Un grupo de comunas, de regiones, otro grupo de regiones. Así que efectivamente, pues una cosa sobre la que podemos reflexionar sobre la posibilidad de cambiar los plazos, lo que significaría básicamente eso es apurar el proceso del plan de modernización. Eso es lo que significaría y significaría, por lo tanto, alguna preparación desde el punto de vista del Ejecutivo, pero es algo que podemos conversar ahora y ajustar y ver cómo se podría modificar. Yo le pediría derechamente que la letra B se homologue la A. O sea, que entren en plena vigencia en un año todas las regiones de que están con decreto de saturación PM2.5, para que sí haya una norma de igual condición, ¿verdad?, de aplicabilidad. Habría que generar solamente, el ajuste ahí tendría que ver, bueno, presupuestario obviamente, y ajustar un poco los planes de, básicamente yo creo que el tema es fundamental, es presupuestario que tenemos que ver, no sé. ¿Sí, Fernando? Yo si puedo intervenir, le agradezco. Sin duda para nosotros una prioridad legislativa, como lo habíamos planteado antes, y está dentro del paquete, y sin duda entendemos que cada indicación implica luego que nos vamos a comisión mixta, digamos, a la Diputación. Veremos ahí cómo podemos hacer el trabajo, porque creemos efectivamente que acoger todas las indicaciones pertinentes y a la vez tratar de conciliarlo con que sea parte de este paquete de invierno y pueda salir lo antes posible. Por eso nosotros colocamos discusión inmediata, pero sin duda todo aquello que lo pueda perfeccionar, lo hemos conversado acá, no nos cambia tanto, podríamos hacer un ajuste, efectivamente tomando en consideración aquello, y tendremos que hacer el trabajo ahí pertinente para que pueda salir rápido en ley, pero no nos cambia el fondo. Y para afinar un poquito más y responder una pregunta que quedó ahí en el tintero, entendiendo también que no todo es tan obvio, pero para dar respuesta a usted, Presidenta, respecto a los plazos legislativos de los paquetes, bien cortito, nosotros, FEP ya ingresó, no es PEC 2, se me olvida el nombre, pero respecto a la electricidad, tenemos un compromiso que ingrese la próxima semana. Nuestra intención es que ingrese por la Cámara. Siempre puede haber algún cambio, pero entendemos que la próxima semana por la Cámara. Y perfeccionamiento del mercado del gas, con el monitoreo también de combustibles por el Senado la última semana legislativa, que es la del 20 y tanto distrital, entonces como la del 30. Esos son nuestros plazos. Podrá cambiar un poco más, un poco menos, pero ese es nuestro compromiso, mamá. Solo para complementar, una pequeña cosita, lo que decía, que la idea es que todo un paquete de invierno porque queremos dar unas señales. Porque también para la gente hoy día el tema de la leña y los pellets en particular han subido mucho. Y también queremos dar una señal de que vamos a avanzar en esa dirección, pero ahora no lo podemos porque
efectivamente no es un combustible legal. Eso es la señal que queremos dar entonces. Sí, Ya, pero solamente decirle, claro, es para un futuro invierno este proyecto de ley, para que hablemos con sinceridad, con los tiempos que tiene. Por eso, claro, por eso yo, como no depende de nosotros, entiendo que no es admisible que nosotros coloquemos indicaciones en este punto transitorio, depende de usted, ministro, que se allane a esta alternativa de enmienda en los plazos, para que homologue la letra B con la A y sean todos de un año en tiempo de aplicación. Le pido, por favor. Senador, sí, yo lo que vamos a hacer nosotros es estudiar qué significaría y lo único que en el fondo después vendría es tratar de apurar lo máximo los procesos internos para que podamos, efectivamente, si hay consenso en eso, sacar adelante esta ley lo antes posible para dar esa señal, que no estamos dejando de lado el tema de la leña porque es lo que va a surgir inevitablemente. muy bien, senador Durana. Sí, dado que vamos a votar, yo quisiera pedir, En eso, si me permite, senador, la propuesta es votar la próxima semana y dejar este plazo para poder generar algunas modificaciones y tener los compromisos ya contenidos a propósito de la votación el próximo miércoles. entonces, presidente, lo que le quiero pedir es ver que, si bien el proyecto indica de manera general que hay un plan de incentivo, ¿qué forma se puede definir si esto van a ser incentivos tributarios, si van a ser subsidios? ¿De qué manera finalmente nosotros vamos a abordar este proyecto de ley para quien vende la madera, para esa actividad económica que se produce, como a su vez también quien no va a poder comprar la leña y se tiene que seguir abrigando de una u otra forma? Bueno, si me permite, colegas, como vamos a ver la próxima semana este proyecto, será interesante tener ese plan que se ha señalado y las consultas relativas a cómo se va a enfrentar y para proceder entonces a la votación el próximo miércoles, de tal manera que podamos tener este tiempo para generar algunas propuestas de indicaciones allanados ya el Ejecutivo. ¿Sería? Bueno, le agradecemos, ministro, y por haberse cumplido el objetivo de esta sesión, esta se levanta. Muchas gracias. Recording stopped.